Todo comenzó hace muchísimo tiempo, antes de que Roma siquiera soñara con convertirse en un imperio. En el Medio Oriente, existía una ciudad poderosa llamada Tiro, una de las joyas de la civilización fenicia. Y aquí entra nuestra protagonista, una princesa llamada Dido. La vida de Dido se puso patas arriba cuando su propio hermano, el rey Pigmalión, decidió asesinar a su esposo para quedarse con su fortuna. Sí, bien al estilo de una tragedia antigua. Sin otra salida y con su vida en peligro, Dido reunió a un grupo de seguidores leales, tomó unos barcos y escapó por el Mediterráneo. Después de un largo viaje lleno de incertidumbre, llegó al norte de África, en lo que hoy es Túnez. Pero, por supuesto, los jefes locales no iban a entregarles un pedazo de tierra así como así a un grupo de forasteros. Entonces, Dido fue astuta. Según la leyenda, hizo un trato, pidió solo un terreno que cupiera dentro de la piel de un toro. Lo que nadie esperaba era que cortaría la piel en tiras finísimas y rodearía un área mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Así nació Cartago. En sus primeros años, la ciudad creció rapidísimo. Estaba en una ubicación perfecta, justo en medio de las principales rutas comerciales del Mediterráneo. Los fenicios eran maestros de la navegación y sabían cómo hacer prosperar un lugar. Pero Cartago no sería solo otra ciudad más. Estaba destinada a convertirse en una potencia, y no tardaría en hacerlo. Antes de seguir, no olvides suscribirte, dejar tu like y acompañarnos en el canal. Así podemos alcanzar nuestra meta de 2000 suscriptores. ¡Vamos juntos! El tiempo pasó y Cartago dejó de ser solo una colonia fenicia. Al principio, seguía enviando tributos a Tiro y mantenía las costumbres de su ciudad madre. Pero entonces todo cambió. Tiro empezó a tener problemas. Primero fueron los asirios, luego los babilonios y, finalmente, los persas tomaron la ciudad. Mientras tanto, Cartago estaba lejos de esas amenazas y aprovechó para crecer sin interferencias. Y crecer fue exactamente lo que hizo. Su ubicación era simplemente perfecta, justo en el centro del Mediterráneo occidental, en una región con tierras fértiles y un puerto natural espectacular. Eso significaba que podía recibir y enviar mercancías en todas direcciones. Mientras otras colonias fenicias luchaban por sobrevivir, Cartago comenzó a destacarse. Sus barcos estaban en todas partes, transportando de todo: cerámica, tejidos, aceite de oliva, vino y metales preciosos. Pero no era solo el comercio lo que hacía prosperar la ciudad. Los cartagineses eran expertos en navegación. Con barcos rápidos y resistentes, lograban explorar territorios lejanos y asegurarse de que sus negocios siguieran seguros. Y no se detuvieron ahí. Para asegurarse de que nadie interfiriera en sus planes, empezaron a expandirse, estableciendo colonias en lugares estratégicos. ¿La península ibérica? Sí. ¿Cerdeña y Córcega? También. ¿Partes de Sicilia? Por supuesto. Cada nuevo territorio servía como un punto de apoyo para sus barcos, y al mismo tiempo, garantizaba recursos valiosos para Cartago. Si había algo en lo que los cartagineses eran buenos, era en saber mantener su influencia. En lugar de conquistar territorios con pura fuerza bruta, como haría Roma más adelante, preferían formar alianzas comerciales. Cuando era necesario, usaban su marina y su ejército para imponer respeto, pero la mayoría de las veces bastaba con una negociación bien hecha. Así, en pocos siglos, Cartago dejó de ser solo una ciudad portuaria para convertirse en una de las potencias más ricas e influyentes del Mediterráneo. Cartago no solo creció, aprendió a jugar el juego del poder como nadie. ¿El secreto? Control absoluto de las rutas comerciales y una marina imbatible. Si querías comerciar algo en el Mediterráneo occidental, tarde o temprano tenías que pasar por Cartago. La ciudad era el corazón del comercio entre Europa, África y Medio Oriente. Todo lo que valía dinero pasaba por sus manos: metales preciosos de la península ibérica, cereales de África, aceite de oliva de Grecia, telas de Oriente, y la lista sigue. Pero los cartagineses no se conformaban con solo transportar mercancías. También producían sus propios bienes de alto valor, como cerámica refinada, vinos y tejidos de lujo. ¿Y cómo se aseguraban de que nadie interfiriera en sus negocios?
con una marina absolutamente temida. Aprendieron de los fenicios el secreto para construir barcos rápidos y resistentes. Eran maestros en la navegación y sabían cómo proteger sus rutas. Pero no se conformaron con dominar el mar. Expandieron sus colonias a lugares estratégicos, como Sicilia, Cerdeña, Córcega y partes de la península ibérica. Pero lo que realmente diferenciaba a Cartago era su manera de administrar sus territorios. Mientras que Roma conquistaba y gobernaba directamente, los cartagineses preferían un método más flexible. Formaban alianzas comerciales e influenciaban a los pueblos locales sin necesidad de gobernarlos directamente. Claro, si alguien se atrevía a desafiarlos, no dudaban en usar la fuerza. En el norte de África, por ejemplo, persuadieron a tribus locales como los libios y los númidas para que colaboraran, muchas veces, proporcionando soldados o productos agrícolas para fortalecer aún más la economía cartaginesa. Cartago era una potencia como ninguna otra, rica, estratégica y absolutamente imbatible en el comercio marítimo. Pero un problema comenzaba a aparecer en el horizonte, otro poder estaba creciendo, y no pasaría mucho tiempo antes de que estos dos titanes chocaran. Y cuando eso sucediera, todo el Mediterráneo ardería. Si hasta aquí te está haciendo sentido, comenta el número 1 y comparte tu opinión aquí. Me encantaría hablar contigo sobre la historia de Roma. Cartago no solo era rica y poderosa en el mar, también sabía cómo organizarse por dentro. Mientras Roma seguía un modelo de expansión territorial y control directo, los cartagineses preferían un sistema más enfocado en la diplomacia y el comercio. Pero no creas que era un caos. El gobierno de Cartago estaba extremadamente bien estructurado. La ciudad era dirigida por dos líderes llamados sufetes, que eran elegidos anualmente y tenían funciones similares a las de los cónsules romanos. Además, existía un consejo de élite compuesto por los ciudadanos más ricos e influyentes, quienes tomaban las decisiones más importantes. Y para asegurar que el pueblo también tuviera voz, había una asamblea popular donde se debatían algunos temas clave. Es decir, Cartago no era una monarquía como muchos reinos de la época, sino una república mercantil, donde los grandes comerciantes y líderes militares decidían el rumbo de la ciudad. Pero si había algo que realmente impresionaba, era la propia ciudad. Cartago era una verdadera maravilla de la ingeniería antigua. En su centro se encontraba la Birsa, una colina fortificada que servía como núcleo administrativo y religioso. Alrededor, barrios residenciales bien organizados, mercados, talleres y templos. Pero lo que dejaba a cualquier viajero con la boca abierta era su puerto. Ese puerto era una locura de la época. Estaba dividido en dos partes, una comercial, para los barcos mercantes, y otra militar, donde se albergaba una flota de guerra lista para defender la ciudad en cualquier momento. El diseño era tan avanzado que cada barco de guerra tenía su propia cochera dentro del puerto, lo que permitía reparaciones rápidas y despliegues estratégicos. Era un espectáculo de organización y eficiencia. Culturalmente, Cartago era un verdadero crisol de pueblos. El idioma oficial era el púnico, un dialecto fenicio, pero como la ciudad comerciaba con tantas culturas diferentes, no era raro escuchar griego, libio y otros idiomas por sus calles. Su escritura se centraba en documentos comerciales y religiosos, reflejando la esencia práctica y económica del pueblo cartaginés. Mientras Roma construía carreteras y fortalezas para expandir su imperio, Cartago perfeccionaba sus rutas comerciales, fortalecía sus alianzas y mantenía una flota naval inigualable. Pero una cosa es segura, ninguna gran potencia dura para siempre. Lo que parecía una ciudad invencible estaba a punto de enfrentarse a un desafío que cambiaría su historia para siempre. Antes de que Roma entrara en el juego, Cartago ya tenía un rival a su altura, los griegos. Y si hay algo seguro, es que cuando dos civilizaciones poderosas compiten por el mismo territorio, el conflicto es inevitable. Los griegos también eran grandes navegantes y comerciantes. Desde muy temprano, comenzaron a colonizar partes del Mediterráneo occidental, especialmente el sur de Italia y la isla de Sicilia. ¿El problema? Sicilia estaba justo en medio del camino entre Cartago y las rutas comerciales del mundo griego. No pasó mucho tiempo antes de que ambos empezaran a pelear por el control de la isla. Durante siglos, cartagineses y griegos libraron múltiples batallas por Sicilia.
La guerra no era solo por territorio, sino por el poder económico que representaba la isla. Quien dominara Sicilia, controlaría una parte fundamental del comercio mediterráneo. A pesar de ser enemigos, ambos pueblos se influenciaron mutuamente. Los cartagineses, por ejemplo, adoptaron algunas técnicas arquitectónicas y artísticas griegas. Por su parte, los griegos aprendieron a respetar el poderío naval cartaginés. Era una relación de amor y odio, competían ferozmente, pero al mismo tiempo se admiraban. Mientras esta disputa continuaba, Cartago también expandía su influencia en otra dirección, la península ibérica. La región era un verdadero tesoro de recursos naturales, con minas de plata y estaño. Para los cartagineses, controlar Iberia no solo significaba riqueza, sino también un punto estratégico para el futuro. Lo que no sabían era que esta expansión los llevaría a enfrentarse con un enemigo mucho más peligroso que los griegos, Roma. Y aquí viene la gran pregunta: si Cartago ya había luchado y vencido a los griegos, ¿estaba preparada para enfrentarse a los romanos? Cartago y Roma estaban destinadas a chocar. Durante años, mantuvieron una relación de respeto, con acuerdos de cooperación y límites bien definidos. Pero a medida que Roma crecía, su hambre de poder aumentaba. Cartago, que ya había enfrentado a los griegos, ahora tenía que lidiar con un enemigo mucho más agresivo. La disputa comenzó con una isla clave, Sicilia. Los cartagineses llevaban siglos peleando por esta región, pero ahora los romanos también querían una parte del territorio. Esto fue la chispa que encendió el primero de 3 conflictos que entrarían en la historia como las guerras púnicas. El primer enfrentamiento fue una guerra de resistencia. Cartago dominaba los mares y tenía una flota muy superior a la de Roma. Pero los romanos no se intimidaron. Capturaron un barco cartaginés, lo desmontaron pieza por pieza y copiaron su diseño para construir su propia flota. Pero Roma no solo quería imitar, quería superar. Así que desarrollaron el Corvus, un puente móvil que transformaba las batallas navales en combates cuerpo a cuerpo, donde los soldados romanos llevaban ventaja. Y así lograron ganar. Después de más de 20 años de guerra, Cartago perdió Sicilia y fue obligada a pagar una indemnización enorme. Parecía un golpe fatal, pero si algo quedaba claro es que los cartagineses no eran de los que aceptaban la derrota fácilmente. Y aquí es donde entra en escena uno de los mayores genios militares de la historia, Aníbal Barca. Después de la humillación sufrida en la Primera Guerra Púnica, Cartago necesitaba un nuevo plan para recuperar su poder. La respuesta estaba en la península ibérica, una región riquísima en plata y otros recursos. Cartago comenzó a construir una nueva base militar allí, fortaleciendo sus tropas y su economía. Pero Roma, siempre vigilante, se dio cuenta del movimiento y se puso en alerta. El conflicto estaba a punto de reanudarse, y esta vez, Aníbal haría algo que nadie esperaba. En lugar de esperar a que Roma atacara, decidió llevar la guerra directamente a los romanos. Y no de cualquier manera. Hizo lo impensable. Atravesó los Alpes con un ejército gigantesco y elefantes de guerra. Era una jugada arriesgada, loca, pero absolutamente genial. Cruzar aquellas montañas heladas fue un infierno, muchos soldados y animales murieron en el camino, pero cuando finalmente llegaron a Italia, los romanos quedaron en shock. Aníbal arrasó batalla tras batalla, incluyendo la legendaria batalla de Cannas, donde aniquiló a un ejército romano mucho más grande que el suyo. Roma nunca había sufrido un golpe tan devastador. Pero a pesar de todas esas victorias, Aníbal cometió un error fatal: no atacó Roma directamente. Esperaba que las ciudades aliadas de los romanos se rebelaran contra el gobierno, pero eso nunca ocurrió. Mientras tanto, los romanos, en lugar de enfrentarlo de frente, cambiaron su estrategia. Comenzaron a atacar los territorios cartagineses en la península ibérica y en el norte de África, obligando a Aníbal a abandonar su campaña en Italia para defender su ciudad natal. Fue en ese momento que entró en escena el general romano Escipión el Africano. Escipión estudió todas las tácticas de Aníbal y usó ese conocimiento en su contra. En 202 a.C., en la batalla de Zama, Escipión derrotó a Aníbal, poniendo fin a la guerra y reduciendo a Cartago a una sombra de lo que alguna vez fue. A pesar de estar debilitada, la ciudad intentó recuperarse económicamente.
Pero esto no le gustó nada a Roma. Uno de los mayores defensores de la destrucción de Cartago era el senador Catón el Viejo, quien siempre terminaba sus discursos en el Senado con la frase «Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida». Y no pasó mucho tiempo antes de que los romanos encontraran la excusa perfecta para lanzar el ataque final. Cartago, que tenía prohibido formar un ejército sin el permiso de Roma, tuvo que defenderse de ataques de tribus vecinas. Los romanos aprovecharon esto como pretexto para declarar la guerra una vez más. Esta vez, no habría negociación. Durante 3 años, Roma asedió la ciudad, cortando todos los suministros y llevando a los cartagineses al hambre y la desesperación. Pero ellos lucharon hasta el final. Incluso en clara desventaja, resistieron con todo lo que tenían. Pero el destino estaba sellado. En 146 a.C., Cartago fue invadida y arrasada. Sus calles fueron incendiadas, los pocos sobrevivientes vendidos como esclavos, y según la leyenda, los romanos esparcieron sal sobre la tierra para que nunca más pudiera ser cultivada. Tal vez esto último sea un mito, pero lo cierto es que Cartago fue borrada del mapa. El mayor enemigo de Roma había caído. Pero la historia de esta tierra aún no había terminado. El lugar donde Cartago había existido era demasiado valioso para quedar abandonado. Años después, un hombre llamado Julio César miraría aquellas ruinas y vería una oportunidad. Sabía que la región tenía potencial para prosperar nuevamente. Así fue como Cartago, renacida bajo dominio romano, se convirtió una vez más en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo. Pero esa ya es otra historia. Después de su total destrucción, Cartago parecía haber llegado a su fin. Sus ruinas eran un recordatorio sombrío del poder de Roma y del destino de aquellos que osaban desafiarla. Pero la verdad es que su ubicación seguía siendo una de las más estratégicas del Mediterráneo. La ciudad había sido arrasada, pero su territorio seguía siendo clave. No pasaría mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta del potencial que aún tenía. El primero en notar esto fue Julio César. El general romano, en la cima de su poder, entendió que las tierras donde antes se alzaba Cartago eran fértiles y perfectas para un nuevo asentamiento romano. Planeó reconstruir la ciudad, pero fue asesinado antes de poder llevar a cabo sus planes. Sin embargo, la idea no murió con él. Años después, el emperador Augusto decidió transformar el antiguo territorio cartaginés en una ciudad romana. Y así, sobre las cenizas del antiguo imperio, nació la colonia Julia Cartago, que rápidamente se convirtió en una de las ciudades más ricas e importantes del imperio romano. Si antes Cartago había desafiado a Roma, ahora era parte del imperio. Esta vez, no como enemiga, sino como una de las metrópolis más prósperas del mundo romano. Las calles fueron reconstruidas, se levantaron nuevos templos y el puerto volvió a funcionar, ahora al servicio de Roma. Durante siglos, la nueva Cartago floreció, convirtiéndose en un gran centro comercial y administrativo, rivalizando con ciudades como Alejandría y Antioquía. Pero, como todo en la historia, ese periodo de prosperidad no duraría para siempre. Con el tiempo, el Imperio Romano comenzó a debilitarse. En el siglo V, un nuevo enemigo apareció en el horizonte, los vándalos. Estos guerreros germánicos avanzaron por el norte de África, y en 439 después de Cristo, tomaron Cartago para sí, transformándola en la capital del reino vándalo. Bajo su dominio, la ciudad perdió parte de su esplendor, pero aún mantuvo cierta influencia regional. Casi un siglo después, los romanos intentaron recuperar el control. Durante las campañas del emperador Justiniano, los bizantinos lograron reconquistar Cartago y restaurar parte de su antigua gloria. Pero el imperio ya no era el mismo. La ciudad nunca volvió a brillar como en el pasado. El golpe final llegó en el siglo VII, cuando las fuerzas árabes avanzaron por el norte de África. Esta vez, no hubo suficiente resistencia para impedir lo inevitable. Cartago fue saqueada y, poco a poco, abandonada. Su nombre, que alguna vez representó uno de los imperios más formidables de la antigüedad, fue quedando en el olvido. Hoy, lo único que queda son sus ruinas, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Pero su historia sigue viva. Cartago fue más que una ciudad, fue un símbolo de resistencia,
de inteligencia estratégica y de un poder que, por mucho tiempo, rivalizó con Roma. Al final, pudo haber sido destruida, reconstruida y nuevamente olvidada, pero jamás dejará de ser recordada como una de las civilizaciones más grandes que jamás existieron. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que Cartago no fue solo un detalle en la historia. Fue un imperio que desafió a Roma, casi la venció y dejó un legado que aún resuena hoy. ¿Te gustó este viaje por la historia de Cartago? Entonces deja tu like, porque eso ayuda muchísimo al canal a seguir trayendo contenido épico como este. Y si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirse para no perderte los próximos vídeos sobre la historia de Roma. Ahora dime en los comentarios, ¿ya conocías toda esta historia o hubo alguna parte que te sorprendió? Quiero saber tu opinión. Antes de irte, échale un ojo al vídeo que aparece en la pantalla, lo elegí especialmente para ti. Nos vemos en el próximo vídeo.